El Ministerio de Salud llamó a reforzar el Plan Nacional de Manejo de Pacientes Críticos COVID-19. Esto con el fin de monitorear la ocupación y gestión de camas críticas, del aumento de casos activos y de pacientes hospitalizados por la enfermedad. Vamos a analizar el contexto, también las medidas. Para eso estamos en contacto con el jefe de la unidad de paciente crítico del Hospital de Urgencia Asistencia Pública, doctor Julio Matute. Doctor, gracias por estos minutos. ¿Cómo está? Buenos días. Hola, buenos días. A ver, a su juicio, con su experiencia y también con lo que han hecho en el centro asistencial, ¿hacia dónde tiene que apuntar este reforzamiento y también dentro del contexto que usted ha podido ver de lo que son las hospitalizaciones por COVID-19? Solo comentar que se está viendo un incremento de los pacientes que llegan a las unidades de cuidados intensivos, pacientes COVID. Y estos pacientes tienen una característica especial. Y esa característica especial es que no tienen sus esquemas de vacunación completos. Y eso es lo que estamos evidenciando cada día que pasa. Doctor, me quedo un segundito con eso, y es un dato que se ha entregado desde el Ministerio de Salud ya de forma constante y que va reafirmando la importancia de estar vacunado, de tener el esquema completo y también la dosis de refuerzo. Del porcentaje de nuevos hospitalizados en el hospital, ¿cuántos no tienen el esquema completo? ¿Es casi la totalidad? ¿Es la mitad? Para tener la visión por lo menos desde ese centro asistencial que se podría ir repitiendo con otros también a nivel nacional. Yo diría que de cada 4 personas, 3 no tienen esquema de vacunación completo, o incluso les faltan las 3 dosis. O sea, casi el 100%, digamos, por lo menos entre el 80 y el 90. Y es bien relevante eso porque va demostrando de forma fehaciente, para los que todavía necesitan más demostración y más evidencia empírica, del efecto que tiene la vacuna. Eso se está viendo justamente en la posibilidad de reducir la sintomatología grave que lleve a ser internado en una cama UCI. Sí, y lo vemos, porque las personas que llegan con su esquema completo tienen una estadía más corta en la unidad de cuidados intensivos cuando requieren soportes ventilatorios. Pero la mayoría de ellos no llegan a requerir soporte tan intensivo, así que llegan a una unidad de menor complejidad. Doctor Matute, ¿han tenido que reconvertir camas ustedes? Y se lo pregunto, no solamente nos da lo que es la evidencia de la situación COVID-19, pero ha hablado también con otros centros asistenciales del país, y aquí el problema, o la dificultad más que es problema, que hay que abordar por supuesto, es que se van juntando pacientes COVID con pacientes no COVID, con aquellos que por distintas razones, diagnósticos ya más tardíos, por distintas operaciones que tuvieron que ser pendientes producto de la pandemia el año pasado, desgraciadamente están cayendo en unidades de cuidados intensivos. O sea, más que reconvertir camas críticas, nosotros ya tenemos un nivel de camas críticas que es bastante alto, que quedó después de la primera y segunda ola. Pero más que convertir más camas UCI, lo que estamos viendo más bien son camas de salida, como para que los pacientes continúen su rehabilitación después de UCI. No solamente del COVID, sino de todo el espectro de patologías que requieren una unidad de cuidados intensivos. ¿La presión ha estado en ese punto, en la cama de salida, como usted define? Sí, igual tenemos espacio en la unidad de cuidados intensivos, pero a diferencia de la primera y segunda ola, actualmente no solamente llega el paciente COVID, que en realidad es mucho menos que las olas anteriores, pero ahora lo que se nos suma son los otros pacientes de las otras patologías, por ejemplo, que llega un paciente politraumatizado después de haber sufrido un accidente por arma de fuego o un accidente de tránsito. Y a eso se le suman las descompensaciones de ciertas patologías, como por ejemplo complicaciones de la diabetes, de la hipertensión o incluso cardiopatías estructurales que los pacientes pueden cursar durante su evolución. En ese sentido, todos estos pacientes llegan a la misma unidad de cuidados intensivos y compiten por un mismo cupo, y en ese sentido se ve que se requiere mayor espacio. Ahora, desde el Ministerio de Salud, ¿ha habido algún tipo de dictamen, orden, guía con respecto a el reforzar el manejo de pacientes críticos producto de los más de 2.000 casos que diariamente se han estado incorporando, digamos, a la situación COVID-19? Usted nos dice, y eso es una buena noticia dentro de la precaución que tenemos que mantener, por supuesto, que a diferencia de otras olas, si queremos llamarlo así, el ingreso de pacientes UCI por COVID-19 ha sido menor. Efecto vacuna, claramente. Hay que sumarle también el autocuidado, que nunca hay que olvidar. Pero ¿esto ha sido reforzado de alguna manera desde la autoridad sanitaria? O sea, la autoridad sanitaria en realidad refuerza constantemente las medidas principalmente de prevención.
Y asimismo, las medidas de prevención para nosotros mismos como funcionarios, dado que obviamente estamos aprovechando esta etapa para que la gente pueda salir de vacaciones, Claro. incluso pueda alternarse y descansar. Y en ese sentido, el refuerzo es constante porque tenemos que cuidarnos nosotros para enfrentar cualquier nuevo incremento que se pueda venir en el futuro. Doctor, usted me lleva a un punto que es bien importante y siempre lo hemos estado conversando con los distintos facultativos, el personal de salud. En los últimos pics, como se puede denominar, de esta pandemia no han tenido descanso y obviamente eso ha generado varios efectos negativos en facultativos, doctores, personal de aseo, en términos de largas horas de trabajo, de problemas también que han llevado a pedir certificado o licencia en este caso. Se ha logrado, por lo menos en el caso del hospital, normalizar entre comillas la situación. Se ha podido aprovechar, digamos, el buen tiempo o tiempo más favorable que se vivió con la pandemia hace un par de meses. Claro, eso es lo que se intenta y yo Ya. creo que es lo que intentan todas las instituciones de salud, aprovechar estos tiempos como para que la gente salga de vacaciones. Pero asimismo, como han pasado ya 2 años desde que empezó la pandemia, la cantidad de días de vacaciones que tenemos todos, inclusive uno mismo, son altos. Entonces, en ese sentido, tenemos que como organizarnos porque no podemos dejar las instituciones sin personal. Y yo creo que momentos como estos uno aprovecha como para descansar o irse alternando con otras personas. Ujú. Claro, yo te decía, aquí la situación es distinta en varios focos. En el que yo quería realzar, digamos, es la presencia de pacientes COVID y no COVID. O sea, igualmente la presión que se da sobre el sistema hospitalario es distinta a la del año pasado, pero de todas maneras en lo que se cuantifica es bien complejo en términos de cuánto más puede seguir, ¿no? Sí, y eso es lo diferente, ¿no? Antes de la pandemia, igual las unidades estaban presionadas con la cantidad de pacientes que había en ese entonces, pacientes críticos. Y ahora, cuando vivimos la pandemia, la mayoría de los pacientes que atendíamos eran COVID. Pero ahora que ya hemos salido prácticamente de estas grandes olas, vemos la mezcla. Y esta mezcla es compleja porque igual es un alto número de pacientes que llegan a las unidades de cuidados intensivos y son pacientes que tienen una estadía que no es menor de 3-4 días, principalmente los posoperados de patologías complejas. Y si a eso le sumamos los mismos COVID o aquellos otros pacientes de otras patologías descompensadas o por accidentes de tránsito o trauma, tienen estadías más largas. Y por eso mencionaba que es importante también las camas de salida de las unidades de cuidados intensivos para que los pacientes continúen su rehabilitación y tratamiento fuera de estas unidades para que permitan cabida de las nuevas personas que puedan requerir esta asistencia. En su experiencia, doctor Matute, ¿cuánto puede durar esa rehabilitación? Me imagino que depende de cada paciente, de cada realidad. ¿Hay un tiempo promedio que ustedes puedan manejar en términos de lo que se ha vivido en el hospital? Como usted mencionaba, en verdad es muy relativo, depende de cada persona. Depende de la edad, de las enfermedades que ya tenían antes, del nivel de movilidad que tenían antes estos pacientes. Y asimismo, que la intensidad de la patología o del hit inicial infeccioso, inflamatorio o traumático que hayan sufrido. Por tanto, la asistencia no solamente es motora para que el paciente vuelva a caminar o vuelva a asistirse solo, sino también viene una parte que también es psicológica, porque pasar por una unidad de cuidados intensivos en realidad no es bastante grato para los pacientes. Y una vez que ellos toman realidad o toman en cuenta lo que han vivido, es bastante complejo y ahí vienen las asistencias varias que le podemos dar como centro hospitalario. Doctor Julio Matute, nuevamente muchas gracias por estos minutos, por conversar con nosotros aquí en Canal 24 Horas. Que tenga un buen día. Igualmente, muchas gracias. Hasta luego, muchas gracias.